El 27 de diciembre de 2024, astrónomos del observatorio El Sauce en Chile detectaron un nuevo asteroide, denominado 2024 YR4. Este objeto espacial tiene un tamaño estimado de entre 40 y 100 metros de diámetro, y ha captado la atención de la comunidad científica debido a su trayectoria, que indica una posible colisión con la Tierra el 22 de diciembre de 2032. ¿Pero qué es lo que sabemos sobre el asteroide 2024 YR4? Desde su descubrimiento, 2024 YR4 ha sido objeto de intensas observaciones. Actualmente, se encuentra a unos 43 millones de kilómetros de nuestro planeta y se desplaza a gran velocidad. Las estimaciones iniciales sugieren que tiene una probabilidad de impacto del 1,2%, lo que significa que hay un 98,8% de posibilidades de que pase de manera segura sin colisionar con la Tierra. La escala de Turing y la evaluación del riesgo. Para evaluar la peligrosidad de objetos cercanos a la Tierra, los científicos utilizan la escala de Turing, que clasifica el riesgo de impacto en una escala del 0 al 10. El asteroide 2024 YR4 ha sido clasificado en el nivel 3 de esta escala, lo que indica una posibilidad de colisión que merece atención por parte de los astrónomos. Es importante destacar que aunque este nivel sugiere una amenaza potencial, no implica una colisión inminente con nuestro planeta. Las posibles consecuencias de si un asteroide de entre 40 y 100 metros de diámetro impactara contra la Tierra podrían variar desde daños locales significativos hasta efectos más amplios, dependiendo de la ubicación del impacto. Por ejemplo, en 1908, un objeto de tamaño similar causó el evento de Tunguska en Siberia, derribando árboles en un área de 2.150 kilómetros cuadrados. Por suerte la zona estaba despoblada, y eso evitó una terrible tragedia. Las agencias espaciales, como la NASA y la ESA, están monitoreando de cerca la trayectoria de este asteroide. A medida que se recopilen más datos, se podrán refinar las estimaciones de su órbita y determinar con mayor precisión la probabilidad de impacto. Es posible que con observaciones adicionales, la probabilidad de colisión disminuya, lo que llevaría a una reclasificación del asteroide a un nivel más bajo en la escala de Turing. En caso de que futuras observaciones confirmen una amenaza real de impacto, la comunidad internacional cuenta con estrategias de defensa planetaria. Una de las técnicas propuestas es la desviación del asteroide mediante el impacto de una nave espacial, similar a la misión DART de la NASA en 2022, que logró alterar la órbita de un pequeño asteroide, al colisionar deliberadamente con él. Aunque la detección de asteroides como 2024 YR4 puede generar preocupación, es fundamental confiar en el trabajo de los astrónomos y las agencias espaciales, que monitorean constantemente el cielo en busca de posibles amenazas. La ciencia y la tecnología actuales nos permiten identificar estos objetos con anticipación y desarrollar estrategias para mitigar los posibles riesgos, asegurando así la protección de nuestro planeta. También debemos recordar que los asteroides pequeños, de entre 40 y 90 metros, pueden ser más peligrosos que los muy grandes debido a varios factores clave. Son más difíciles de detectar. Los asteroides gigantes, de kilómetros de diámetro, son más fáciles de observar con telescopios, lo que permite predecir sus trayectorias con mucha antelación. En cambio, los asteroides más pequeños pueden pasar desapercibidos hasta poco antes de un posible impacto, reduciendo el tiempo disponible para reaccionar. Mayor frecuencia de impacto. Los asteroides grandes son raros y sus impactos ocurren en escalas de millones de años. Los asteroides pequeños son mucho más comunes y pueden impactar contra la Tierra con una frecuencia de cientos o miles de años. Explosiones atmosféricas inesperadas. Muchos asteroides pequeños no llegan a tocar el suelo porque explotan en la atmósfera, generando ondas de choque devastadoras. Por ejemplo, el meteorito de Chelyabinsk, 2013, tenía solo 20 metros de diámetro y explotó en el aire, dañando edificios y dejando a miles de personas heridas por la onda expansiva. Efectos localmente devastadores. Un asteroide de entre 50 o 100 metros puede generar explosiones equivalentes a decenas o cientos de bombas atómicas. Si impactara en una ciudad o área poblada, podría causar una catástrofe comparable a una explosión nuclear sin radiación. Como el evento de Tunguska, 1908, en Siberia, del que ya hemos hablado, causado por un asteroide de unos 50 metros, que arrasó 2.150 kilómetros cuadrados de bosque. Recordemos que la zona estaba despoblada, y eso evitó una gran tragedia.
menos preparación para detenerlos. Las estrategias actuales de defensa planetaria están más enfocadas en desviar asteroides grandes, detectados con años de anticipación. Los asteroides pequeños, al detectarse tarde, dejan poco tiempo para actuar, aumentando el riesgo de impacto sin medidas preventivas. Como hemos visto, aunque los asteroides gigantes podrían causar extinciones masivas, los más pequeños representan una amenaza más inmediata y real debido a su alta frecuencia de impacto, dificultad de detección y potencial destructivo local. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre los asteroides y el posible impacto de alguno de ellos contra la Tierra? Deja un comentario. Si te ha gustado, dale a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. No te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo.